de pie, junto a aquel muelle de carga, en el frío de diciembre, viendo cómo mi aliento se convertía en vaho mientras las risas corporativas resonaban a través de las paredes, supe que algo había cambiado fundamentalmente. No solo sobre el acuerdo, sino sobre cómo iba a manejar el resto de mi carrera. Me llamo Javier Calderón. Tengo 48 años y llevo dirigiendo proyectos de integración de seguridad durante 22 años, desde que salí de la Marina. Esos 6 años de servicio me enseñaron algunas cosas sobre liderazgo, honor y lo que sucede cuando la cadena de mando se rompe. No soy el tipo de persona que busca problemas donde no los hay, pero tampoco soy el que finge que todo está bien cuando claramente no lo está. Durante los últimos 8 meses, había estado trabajando estrechamente con Industrias Vértice en lo que debería haber sido el negocio de mi carrera. 400 millones de pesos en 4 años, 35 instalaciones en toda su cobertura regional. Sistemas de control de acceso, redes de cámaras, gestión de tarjetas de identificación, detección de intrusos. El paquete de seguridad completo. En nuestra industria, ese es el tipo de contrato que asegura tu plan de jubilación y mantiene a tu equipo de 12 personas ocupado y estable durante años. El negocio de la integración de seguridad no es glamuroso, pero es fundamental. Cuando la tarjeta de identificación de alguien no funciona a las 3 de la mañana y hay una emergencia en el servidor, somos a quienes llaman. Cuando los auditores de seguros aparecen preguntando por qué la cobertura de las cámaras tiene puntos ciegos, somos los que tenemos las respuestas. Cuando un empleado descontento intenta acceder a áreas a las que no debería, nuestros sistemas lo detectan. Es el tipo de trabajo que solo se nota cuando falla, lo que significa que hacerlo bien a la primera no es una opción. Ricardo Campos, su vicepresidente de operaciones, había sido mi contacto principal. Un tipo de unos 45 años, con un máster en administración de empresas de algún lugar impresionante que mencionaba siempre que podía. Siempre hablaba de asociación y colaboración. Javier, no eres solo un proveedor, me decía en nuestras llamadas. Eres parte de la solución aquí. Quería creerlo porque facilitaba el trabajo. Cuando la gente te ve como un socio, comparte la información antes, planifica mejor y no te deja tirado cuando los plazos se ajustan. Lo que pasa con la Marina es que aprendes a interpretar el liderazgo bastante rápido. Los buenos oficiales cuidan de su gente y comparten el mérito. Los malos se atribuyen el mérito y comparten la culpa. Últimamente, Ricardo se parecía más a los primeros, incluyéndome en reuniones de planificación, pidiendo mi opinión sobre decisiones técnicas, usando mi nombre en lugar de decir el contratista. Por fin, se sentía como respeto. Estábamos en la recta final. El acuerdo maestro ya estaba firmado para sus instalaciones existentes, pero esta expansión necesitaba una declaración de trabajo aparte. Nuevo alcance, nuevo cronograma, todo nuevo. El calendario de mi equipo estaba esencialmente construido en torno a este acuerdo. Luis y su equipo de instalación, Sofía encargándose de la coordinación del proyecto, Miguel dirigiendo la parte técnica. Todos sabían que este era el grande. Ricardo también lo sabía. Había estado presionando mucho para obtener una programación prioritaria, recordándome lo visible que era este proyecto para la junta directiva, para las aseguradoras, para el cumplimiento legal. Se suponía que la presión me motivaría a moverme más rápido. Luego llegó el mensaje de texto el miércoles por la tarde. Javier, fiesta de Navidad el viernes. El director ejecutivo quiere conocer a los socios clave. Deberías venir. Las relaciones importan aquí. Me quedé mirando ese mensaje más tiempo del que probablemente debería. Las fiestas corporativas no son lo mío. Prefiero el lugar de trabajo a la sala de conferencias, y definitivamente prefiero la franqueza a la charla de cóctel. Dame una discusión técnica sobre tramos de fibra óptica antes que una charla trivial sobre handicaps de golf, cualquier día. Pero Ricardo me había estado incluyendo en discusiones más estratégicas últimamente, pidiendo mi perspectiva sobre las tendencias de la industria, incluso mencionando nuestro trabajo en sus informes trimestrales. Se sentía como un progreso. El viernes por la noche, terminé una inspección rutinaria en una de sus instalaciones existentes, una revisión de la ubicación de las cámaras. Nada complicado, y luego me dirigí a casa para prepararme. De pie en mi armario, sentí que estaba eligiendo un equipo de batalla. Podría haber usado el único traje que tengo, azul marino de la boda de mi hermano hace 3 años. Pero se sentía falso,
como si estuviera tratando de convertirme en otra persona solo para que me permitieran entrar en la sala. En su lugar, opté por lo que siempre uso cuando necesito verme profesional pero funcional: vaqueros oscuros limpios, botas que podrían aguantar una obra si fuera necesario y un suéter azul marino de cremallera con el logo de nuestra empresa bordado en pequeño en el pecho. Sin arrugas, sin manchas, sin disculpas. Parecía el tipo que realmente construye lo que todos los demás comentan en diapositivas de PowerPoint. El lugar era uno de esos clubes campestres exclusivos diseñados para recordarte que algunas personas pertenecen y otras solo están de visita. Iluminación cálida, madera pulida, decoraciones navideñas que probablemente costaban más que la letra de mi camioneta. Valet parking, que me salté: no le voy a dar mis llaves a un chico que gana el salario mínimo. Había una mesa de registro cerca del comedor principal con dos mujeres vestidas de negro que manejaban las acreditaciones y los tickets de bebida. Me acerqué, sonreí y di mi nombre. Javier Calderón, Seguridad del Norte. Una de ellas hojeó su lista impresa, su dedo moviéndose por cada página como si estuviera buscando un error tipográfico. Luego pasó a otra página. Luego a otra. Su colega se inclinó para ayudar a buscar. No lo veo aquí, dijo la primera mujer, y su sonrisa no llegó a sus ojos. Quizás bajo Seguridad del Norte, sugerí. Es el nombre de mi empresa, ha estado en cada correo electrónico, cada propuesta, cada documento de contrato. Ni siquiera lo comprobó. Sus ojos se posaron en el logo de mi pecho como si confirmara algo que ya sospechaba. Usted es del grupo de proveedores. La forma en que dijo proveedor hizo que sonara como si hubiera venido a arreglar un inodoro roto. Había un tono ahí, un desdén que hizo que mi columna vertebral, entrenada en la marina, se enderezara ligeramente. Estoy aquí como invitado de Ricardo Campos, dije, manteniendo mi voz nivelada. Me invitó personalmente. Su tono cambió al modo de política, nítido y final. Los proveedores deben registrarse en la entrada de servicio. Tendrá que ir por detrás. Por un segundo, sinceramente no entendí. Entrada de servicio. Fue entonces cuando un guardia de seguridad se acercó. Un tipo alto con una chaqueta y un auricular, probablemente es militar por su postura. No era hostil, ni agresivo, solo estaba preparado, como si su trabajo fuera evitar que gente como yo se convirtiera en una molestia para los verdaderos invitados. Señor, dijo, con calma y práctica, la entrada de servicio está en el lateral del edificio. El personal de seguridad le indicará. Sentí esa humillación limpia y aguda con la que no puedes discutir porque está sucediendo muy educadamente. Podría haber sacado mi teléfono en ese mismo momento, haber llamado a Ricardo, haberle hecho bajar y explicar por qué su socio clave estaba siendo dirigido al muelle de carga. Pero he estado cerca de ejecutivos corporativos el tiempo suficiente para saber lo que sucede después. Se disculpan sin disculparse realmente. Lo arreglan para ti personalmente mientras actúan como si el verdadero problema fuera tu sensibilidad, no su sistema. Así que asentí una vez. No hay problema. Me alejé del calor y la charla trivial, pasé por un pasillo que olía a colonia cara y costillas de primera, y salí por una puerta lateral a la noche de diciembre. El frío golpeó con fuerza, metálico y agudo. Dentro, podía oír el bajo retumbando a través de las paredes como un latido que no era el mío. Rodeé el edificio, pasé por plazas de aparcamiento para ejecutivos con coches de lujo que probablemente podría permitirme pero que nunca compraría, pasé junto a un contenedor de basura, hasta un muelle de carga con una única luz fluorescente y una puerta de metal. Sin mesa de bienvenida, sin decoraciones navideñas, solo un cenicero y una cámara de seguridad apuntando hacia mí como una acusación. De pie en el frío, escuchando las risas ahogadas a través de la pared, me di cuenta de algo que no quería admitir. Esto no era un error. Aquí era exactamente donde pensaban que pertenecía. Estuve allí de pie unos 3 minutos, viendo mi aliento empañarse en el aire mientras los coches caros estaban aparcados bajo cálidas luces. A través de las paredes, podía oír la fiesta continuar, el tintineo de las copas, las risas educadas, el tipo de contactos que se hacen con aperitivos y vino. El muelle de carga tenía una vista clara de la zona de aparcamiento de ejecutivos. BMW S, Mercedes, un par de Audis. El Lexus plateado de Ricardo estaba justo ahí,
cerca de la puerta, probablemente en un lugar reservado. La cámara de seguridad sobre mí tenía una pequeña luz roja que parpadeaba constantemente. Grabándolo todo. Grabándome a mí, de pie, como si se supusiera que debía estar agradecido por el privilegio de congelarme hasta los huesos fuera de su fiesta. Fue entonces cuando realmente me di cuenta. Esto no era una confusión en la mesa de registro. Era deliberado. Volví a mi camioneta, una F-150 de 3 años, fiable y pagada, y conduje a casa. Sin acelerones dramáticos, sin chirridos de neumáticos. Solo un hombre abandonando una situación que se había vuelto clara. A mitad de camino, parado en un semáforo en rojo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla. Lo miré y sentí que algo se me revolvía en el estómago. Oye, ¿dónde has desaparecido? El director ejecutivo quiere una foto con los socios clave. No un ¿qué ha pasado? O un déjame buscarte. Solo una confusión casual, como si me hubiera alejado entre los aperitivos para atender una llamada. No preguntó si había entrado. No mencionó la entrada de servicio. Lo escribió como si me hubiera ido voluntariamente, como si estuviera en algún lugar del edificio haciéndome el difícil. No respondí. Conduje el resto del camino a casa, entré en mi entrada y me senté en la cabina por un momento. Mi casa se veía exactamente como siempre, pequeña, ordenada, pagada antes de tiempo gracias a la disciplina de la Marina y 22 años de trabajo constante. Sin mansión, sin verja, pero era mía. La luz del porche estaba encendida, como todas las noches, dándome la bienvenida de vuelta de cualquier tontería corporativa que hubiera llenado el día. Dentro, me serví un vaso de agua e intenté procesar lo que acababa de pasar. El tono de la mujer del registro. La rutina practicada del guardia de seguridad. La cámara del muelle de carga. Las plazas de aparcamiento para ejecutivos que nunca me invitarían a usar. Todo encajaba de una manera que me hizo sentir ingenuo por no haberlo visto antes. Mi teléfono vibró de nuevo. Notificación de correo electrónico. Me habían copiado en un hilo de adquisiciones sobre la revisión final del contrato del lunes. Normalmente, estas cosas eran rutinarias, confirmaciones de calendario, actualizaciones de la agenda, conversaciones privadas educadas. Este era diferente. Asunto, asistencia de proveedores, lista final. Lo abrí con el tipo de pavor que sientes cuando sabes que estás a punto de confirmar algo que no quieres creer. Un hilo corto, quizás 4 correos electrónicos en total, pero enterrado en el segundo mensaje, enviado esa tarde sobre las 3 de la tarde, estaba esto: Ricardo Campos. No acrediten a Seguridad del Norte esta noche. Solo entrada de servicio. No necesitamos contratistas en las fotos de liderazgo. Me quedé mirando esas palabras durante 30 segundos completos. Las leí 2 veces. Luego una tercera. La mujer del registro no había estado improvisando. El guardia de seguridad no había estado siguiendo una política genérica. Estaban ejecutando las instrucciones específicas de Ricardo, enviadas horas antes de que yo siquiera saliera de casa para prepararme. Me había invitado para poder decir que estaba incluido. Luego me había bloqueado para que no fuera visible en las fotos que irían a la junta directiva, a los inversores, a quien quiera que importara en el mundo de Ricardo. Me quería disponible pero no visible. Presente pero no reconocido. Dejé el teléfono y apoyé ambas manos en la encimera de la cocina. La ira no salió como fuego. Salió como algo más frío, más calculador. En la Marina, lo llamábamos pensamiento táctico. Cuando alguien te muestra exactamente quién es, no te pones emocional. Ajustas tu estrategia en consecuencia. Pensé en Luis, mi instalador principal, que había estado preguntando sobre la expansión de Vértice durante semanas. Tenía hijas gemelas que empezaban la universidad el año que viene. Sofía, mi coordinadora de proyectos, acababa de comprar su primera casa, en parte porque sabía que este acuerdo nos mantendría ocupados hasta 2029. Miguel, mi líder técnico, había rechazado otras 2 ofertas de trabajo porque creía en lo que estábamos construyendo con Vértice. Todos ellos confiaban en mí para manejar el lado comercial para que pudieran centrarse en el trabajo técnico que amaban. Todos ellos merecían algo mejor que ser tratados como contratistas desechables por alguien que los veía como atrezo en su teatro corporativo.
Mi teléfono vibró por tercera vez. Otro mensaje de Ricardo, este más corto y exigente. Javier, el director ejecutivo está preguntando por ti. ¿Dónde estás? Casi me río. Casi. Todavía estaba jugando, todavía fingiendo que yo estaba en algún lugar de ese edificio, quizás en el baño o atendiendo una llamada de trabajo. Todavía manteniendo la ficción de que su socio clave simplemente estaba siendo esquivo. En lugar de responder, abrí mi portátil y saqué el borrador del correo electrónico que había creado a principios de semana. No porque estuviera planeando un drama, sino porque 22 años en los negocios te enseñan a prepararte para la gente que usa el encanto como un arma. Redactas la carta de renuncia antes de necesitarla. Esbozas la terminación del contrato antes de que la relación se agrie. Te preparas para el momento en que el verdadero carácter de alguien se muestra. El borrador era limpio, profesional, final. Asunto: retirada de la declaración de trabajo de la expansión, con efecto inmediato. 3 párrafos. Sin acusaciones, sin lenguaje emocional, solo la realidad empresarial declarada como un hecho. Había aprendido este enfoque en el servicio: cuando tienes que dar malas noticias a tus superiores, lo haces de forma que sea imposible de discutir y fácil de entender. Pero todavía no lo envié. No porque tuviera dudas, sino porque quería consultarlo con la almohada. Darle a Ricardo una última oportunidad de sorprenderme. Quizás llamaría el sábado por la mañana con una explicación. Quizás admitiría que fue un error y encontraría la manera de arreglarlo. El sábado por la mañana a las 8:15, sonó mi teléfono. Pero no era Ricardo. Era Raquel Torres, la directora financiera de Vértice. Los directores financieros no te llaman los fines de semana por la mañana a menos que estén a punto de salvarte o de enterrarte. No hay término medio en esa conversación en particular. Javier, dijo, con voz cuidadosa y medida. Me han dicho que hubo un problema en la fiesta anoche. No un problema, respondí, dejando mi taza de café lentamente. Una decisión. Hubo una pausa por su parte. Corta, pero real, como si no hubiera esperado que fuera tan directo. Ricardo dice que llegaste vestido de forma inapropiada y te pusiste difícil con los protocolos del edificio. Dejé que el silencio se alargara hasta que ella lo sintió. Luego dije, Raquel, llevaba vaqueros limpios y un polo de la empresa. Di mi nombre en el registro. Su personal me dirigió a la entrada de servicio. Cumplí sin discutir y luego me fui. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Tienes documentación de lo que afirmas? Sí. El correo electrónico de Ricardo a Adquisiciones, dándoles instrucciones de no acreditarnos. El silencio por su parte era diferente ahora. Más pesado. En ese silencio, pude oír el momento en que su historia interna empezó a cambiar. Porque si no había visto ese correo electrónico antes de nuestra conversación, estaba empezando a ver a Ricardo Campos de manera muy diferente. Reenvíamelo, dijo. Lo haré, dije. Pero antes de hacerlo, Raquel, tienes que entender algo. Esto no se trata de una oportunidad para una foto. Se trata de lo que significa para la reunión del lunes y para mi equipo. Su voz se suavizó ligeramente. No amigable, pero cuidadosa. Javier, valoramos tu colaboración aquí. Valorar no es una palabra, la interrumpí, manteniendo mi tono nivelado. Es un comportamiento. Y el comportamiento de anoche me dijo todo lo que necesito saber sobre cómo Vértice ve a los contratistas cuando las cámaras están grabando. Hubo otra pausa. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado al modo ejecutivo, el tono que la gente usa cuando intenta contener los daños antes de que se extiendan. ¿Planeas retirarte de la expansión? Miré al otro lado de la mesa de mi cocina, a mi portátil, a ese borrador de correo de retirada en mi bandeja de salida como un arma cargada. Podía sentir el peso de los números. 400 millones de pesos en 4 años. 12 personas contando con trabajo estable. Mi propio plan de jubilación construido en torno al éxito de este acuerdo. Pero también podía sentir el peso de ese muelle de carga. Y una vez que has visto exactamente dónde te pone alguien cuando es conveniente para su imagen, es difícil fingir que no lo viste. Sí, dije. A menos que algo cambie materialmente. Javier,
dijo Raquel, y su voz bajó de tono. Ricardo tiene muchos contactos políticos aquí. Tiene relaciones con miembros de la Junta, con nuestra empresa matriz. Esto podría complicarse para ti. Yo no tengo contactos políticos, respondí. Tengo contactos operativos. Soy el tipo que evita que sus edificios se conviertan en responsabilidades para los seguros. Eso es lo que realmente importa cuando los abogados empiezan a hacer preguntas. No pudo discutir eso. Envíame el correo electrónico. Me encargaré de esto internamente. Le reenvié el hilo de adquisiciones, el que contenía las instrucciones de Ricardo sobre mantener a los contratistas fuera de las fotos. Luego le envié una cosa más, la invitación de calendario del lunes que Ricardo había creado para nuestra revisión final del contrato. La lista de asistentes incluía a Ricardo, al departamento legal, a adquisiciones, a la directora financiera y a mí. En la sección de notas, Ricardo había escrito, presentación del socio clave, alineación total de las partes interesadas. 2 versiones de mí. Una para la reunión de la sala de juntas donde necesitaban mi experiencia. Otra para las fotos sociales donde necesitaban parecer importantes. Después de pulsar enviar, mi teléfono permaneció en silencio durante exactamente 4 minutos. Luego explotó. Primero, un mensaje de Ricardo. Corto, agresivo, como si acabaran de decirle algo que no quería oír. Javier, ¿qué diablos estás haciendo? Tengo a Raquel respirándome en la nuca por un correo electrónico. Deja de hacer esto más grande de lo que es. No respondí. 2 minutos después, otro mensaje. Llámame. Ahora. Tenemos que hablar antes de que esto se nos vaya de las manos. Seguí sin responder. Luego llegó el que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de Ricardo Campos. Estás cometiendo un grave error. Tengo amigos en esta industria. No quemes puentes que no puedas reconstruir. Eso fue todo. No lo siento. No déjame explicarte. No manejé esto mal. Solo amenazas, enviadas a través de la pantalla de un teléfono como si todavía tuviera el control de la conversación. Hice una captura de pantalla de ese último mensaje y se lo reenvié a Raquel con una sola línea. Este es el estilo de liderazgo bajo el que trabajaría mi equipo. Mi teléfono sonó 20 minutos después. Raquel de nuevo. Javier, antes de que esto escale más, nuestra directora ejecutiva quiere hablar contigo directamente. Mónica Tovar. ¿Puedes hacer una videollamada esta tarde? Digamos a las 2 de la tarde. Nunca había hablado directamente con Mónica Tovar. Era el tipo de ejecutiva que operaba 3 niveles por encima de mis interacciones habituales, el tipo que probablemente conocía el nombre de mi empresa pero no mi cara. El hecho de que quisiera hablar personalmente significaba que esto ya había subido más en la cadena de mando de lo que Ricardo esperaba. Envía la invitación, dije. La llamada comenzó exactamente a las 2 de la tarde. 3 caras en mi pantalla, Raquel, con aspecto tenso, un abogado corporativo que no reconocí, tomando notas, y la propia Mónica Tovar. De unos 55 años, pelo canoso con un corte preciso, el tipo de calma que proviene de tomar decisiones que afectan a miles de personas. Mónica no perdió el tiempo en formalidades. Javier, he leído el correo electrónico de Ricardo a Adquisiciones sobre lo de anoche. Quiero tu versión de lo que pasó, desde el momento en que llegaste. Se lo conté de forma limpia y cronológica. Mesa de registro, designación de proveedor, indicación de la entrada de servicio, muelle de carga, salida. Sin comentarios editoriales, sin lenguaje emocional. Solo hechos entregados como un informe de incidentes. ¿Intentó contactar con el señor Campos mientras estaba en el lugar?, preguntó el abogado. No. No quería crear una escena delante de sus otros invitados. Después de irse, ¿se comunicó con él? Me envió 2 mensajes esa noche, y luego otra vez esta mañana. Parecía confundido sobre por qué me había ido. Los ojos de Mónica se entrecerraron ligeramente. ¿Qué decían esos mensajes? Los resumí sin leerlos palabra por palabra. La confusión del viernes por la noche sobre mi partida. La exigencia del sábado por la mañana de que lo llamara. Luego las amenazas sobre conexiones en la industria y quemar puentes.
La cabeza de Raquel se giró ligeramente hacia Mónica. Esa fue la primera grieta visible en su frente unido. Entonces Mónica hizo la pregunta que importaba. Javier, ¿hay algo que podamos hacer para que esta expansión siga adelante con tu equipo? Ahí es donde la mayoría de la gente negociaría. Una disculpa pública, compromisos por escrito, la destitución de Ricardo del proyecto, mejores términos de contrato. Todas solicitudes razonables que una empresa razonable podría aceptar. Pero yo había estado pensando en esto desde el muelle de carga. El problema no era Ricardo personalmente. El problema era una cultura corporativa que se sentía cómoda tratando a los contratistas como piezas, intercambiables cuando convenía a su imagen, y luego esperaba lealtad y trabajo de calidad cuando necesitaban resultados. Esto no se trata del precio, dije. Y no se trata de personalidades. Se trata de colaboración. Si Ricardo se sintió cómodo dando instrucciones al personal para excluirnos de las fotos mientras esperaba que ejecutáramos un trabajo crítico, ¿qué pasa cuando los cronogramas se retrasan? ¿Qué pasa cuando los auditores de seguros hacen preguntas difíciles? Mi equipo se convierte en el chivo expiatorio conveniente. Si Ricardo fuera destituido de la supervisión del proyecto, ¿lo reconsiderarías? La bifurcación en el camino. Podía aceptar la victoria, dejar que ellos se encargaran de él internamente, mantener el acuerdo de 400 millones de pesos y seguir adelante. Pero pensé de nuevo en Luis, en Sofía, en Miguel. En todos los demás contratistas que habían sido dirigidos a entradas de servicio a lo largo de los años, que lo habían aceptado porque necesitaban el trabajo. En el mensaje que enviaría si aceptara su dinero después de que me hubieran mostrado exactamente cómo veían a gente como nosotros. No lo reconsideraré, dije, manteniendo la voz firme. No porque esté siendo emocional, sino porque estoy siendo realista. Esta empresa me ha demostrado cómo trata a los contratistas cuando nadie importante está mirando. No pondré a mi gente en ese entorno. Mónica no discutió. No amenazó. No intentó convencerme con encanto para que volviera al acuerdo. Simplemente se reclinó en su silla y asintió una vez. Entendido, dijo. Nuestro equipo legal enviará un reconocimiento formal de su retirada y confirmará las obligaciones de transición bajo el acuerdo maestro existente. No estamos afirmando incumplimiento en los contratos actuales, añadió rápidamente el abogado. Esto se refiere únicamente a la declaración de trabajo de la expansión. La amenaza legal de la postura anterior de Ricardo se estaba disolviendo en tiempo real. La directora ejecutiva no quería que una disputa con un proveedor se prolongara. Quería detener la hemorragia. Cooperaremos en cualquier requisito de transición razonable, dije. La expresión de Mónica se suavizó ligeramente. No amigable, pero respetuosa. Gracias, Javier. Lamento que esta situación haya ocurrido. La llamada terminó. Mi pantalla se oscureció. Y por primera vez desde el viernes por la noche, sentí que podía respirar normalmente. Mi teléfono vibró 30 segundos después de que terminara la llamada con la directora ejecutiva. Un mensaje de Ricardo, y prácticamente podía sentir el pánico a través de la pantalla. Javier, ¿qué acabas de hacer? Estoy recibiendo llamadas de arriba. Esto es una locura por un simple malentendido. Todavía lo llamaba un malentendido. Todavía sin entenderlo. Borré el mensaje sin responder. 5 minutos después, Raquel Torres me envió un correo electrónico directamente. Asunto, actualización inmediata. Sin equipo de adquisiciones, sin departamento legal, solo ella. Una frase en el cuerpo del mensaje. Ricardo Campos ha sido puesto en baja administrativa pendiente de una revisión interna. No volverá a tener noticias de él. Esa fue mi primera muestra de satisfacción. No venganza, no triunfo. Alivio. Ya no tenía que luchar contra él. No tenía que exponerlo a toda la empresa. Su propio rastro de correos electrónicos hizo lo que la documentación siempre hace cuando las personas adecuadas finalmente prestan atención, convirtió el encanto en evidencia. Pero el caos en vértice apenas comenzaba. Ahora que mi equipo estaba fuera, el cronograma era imposible. Todavía tenían 35 instalaciones esperando mejoras de seguridad.
Todavía tenían compromisos con la junta directiva y requisitos de seguros. Todavía tenían plazos que no se preocupaban por la política corporativa. Y ahora tenían un agujero del tamaño de Ricardo Campos en la gestión de su proyecto. El siguiente correo electrónico dejó esa realidad muy clara. Provenía del Departamento de Gestión de Riesgos de Vértice, con copia a legal y a la directora financiera. Asunto: escalada con la aseguradora, se requiere revisión de cobertura. Lo abrí y finalmente entendí lo que Ricardo había estado haciendo realmente durante meses. No solo estaba tratando de tratarme como un socio mientras me mantenía invisible. Estaba usando el trabajo de mi equipo como tapadera de lo cerca que estaba Vértice de perder su certificación de seguro. La aseguradora requería la finalización de las mejoras de seguridad en fechas específicas. Si no cumplían esos plazos, Vértice se enfrentaba a aumentos de primas, exclusiones de cobertura y una posible exposición a responsabilidades que podría costarles millones. Ricardo había estado desesperado. Necesitaba mi experiencia y la velocidad de mi equipo, pero también necesitaba parecer que tenía el control ante sus superiores. Así que creó este teatro donde yo era esencial pero no reconocido, crítico pero no visible. Y todo el mundo lo sabía. Ese fin de semana, 3 departamentos diferentes de Vértice me llamaron. Personas diferentes, el mismo pánico subyacente. Adquisiciones preguntó si lo reconsideraríamos por mejores tarifas. Gestión de riesgos preguntó si al menos podríamos mantener el cronograma existente para las instalaciones actuales. Legal pidió aclaraciones sobre las obligaciones de transición, evitando cuidadosamente la palabra ¿incumplimiento? La misma respuesta para todos ellos: apoyaremos la transición bajo nuestro acuerdo maestro existente. No ejecutaremos la expansión. Sin emoción. Sin sermones. Sin explicaciones detalladas. Solo un límite, repetido como política de la empresa, porque en eso se había convertido. El lunes por la mañana, mi oficina se sentía diferente. Más ligera, de alguna manera. Luis entró en mi oficina con su café y su portapapeles habituales, pero sonreía. He oído que despediste a un cliente este fin de semana, dijo. Las noticias vuelan. Me lo dijo Sofía. Dijo que te retiraste del grande. Se apoyó en el marco de la puerta. Industrias Vértice tratando a la gente raro otra vez. Lo miré y me di cuenta de algo importante. Mi equipo ya lo sabía. Quizás no los detalles, pero lo habían sentido. La gente que trabaja con sus manos siente la falta de respeto como el clima. Pueden sentir cómo se está gestando antes de que la gente de traje admita que se acerca una tormenta. Sí, dije. Lo estaban haciendo. Luis asintió. Bien. Ese lugar tenía malas vibras. Miguel dijo que sus guardias de seguridad siempre actuaban como si fuéramos a robar algo. ¿Estás de acuerdo con perder el trabajo? Se encogió de hombros. Siempre hay más trabajo para la gente que lo hace bien. Tú me enseñaste eso. Esa tarde, sucedió algo interesante. Sonó mi teléfono, y el identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí, pero el código de área era local. Cuando contesté, la voz era familiar: Tomás Bravo, director de seguridad del mayor competidor regional de Vértice, una empresa llamada Industrias del Golfo. ¿Javier? Soy Tomás Bravo. Nos conocimos en la Expo de Seguridad la primavera pasada. He oído que podrías tener algo de disponibilidad próximamente. La voz ya se estaba corriendo por las redes de la industria. La gente habla, especialmente cuando un contratista conocido se retira de un acuerdo importante. En nuestro negocio, la reputación se mueve más rápido que los contratos. Podría ser, dije con cautela. Nos estamos expandiendo a 3 estados del Bajío. 38 instalaciones en los próximos 4 años. Un alcance similar a lo que estabas haciendo con Vértice, pero nosotros sí tratamos a nuestros contratistas como socios. ¿Interesado en una conversación? La ironía era perfecta. Industrias del Golfo había estado compitiendo con Vértice por el dominio regional durante años. Ahora me estaban ofreciendo esencialmente el mismo acuerdo que Ricardo Campos acababa de arruinar con su política de aparcamiento. Envíame los detalles, dije. 2 semanas después, firmé con Industrias del Golfo.
380 millones de pesos en 4 años, 38 instalaciones, mejores condiciones de pago y algo que Vértice nunca ofreció, respeto. El día de inicio, el director ejecutivo de Industrias del Golfo me recibió personalmente en su vestíbulo. Sin confusiones en la mesa de acreditaciones, sin indicaciones de entrada de servicio. Me estrechó la mano y dijo, nos alegra que estés aquí. He oído que eres el tipo que dice la verdad pronto y a menudo. Es la única forma que conozco, respondí. Mientras tanto, el proveedor de reemplazo de Vértice fue exactamente lo que cabría esperar. Una firma nacional que prometía implementaciones rápidas usando subcontratistas locales. Se veían geniales en las presentaciones, gerentes de cuenta pulcros, una sede corporativa. El tipo de proveedor que podrías poner en los informes anuales sin preocuparte por las botas de trabajo en las fotos. Pero eran caros y, peor aún, eran descuidados. Sus gerentes de proyecto cambiaban cada pocos meses. Sus subcontratistas tenían una alta rotación. El control de calidad era inconsistente. La expansión que Ricardo había prometido que estaría completa en marzo todavía se arrastraba hasta julio, con órdenes de cambio y retrasos acumulándose como la nieve. Me enteré por contactos de la industria que las primas de seguro de Vértice se duplicaron. Que su junta directiva comenzó a hacer preguntas incómodas sobre la gestión de proyectos. Que varios otros contratistas se retiraron silenciosamente de acuerdos más pequeños en lugar de lidiar con un trato similar. 3 meses después del incidente del muelle de carga, recibí otro correo electrónico de Mónica Tobar, la directora ejecutiva. Más corto esta vez, más directo. Se disculpó de nuevo, pero con más especificidad. Dijo que Ricardo ya no estaba en la empresa, no de baja, se había ido. Dijo que el incidente había desencadenado una revisión interna de cómo trataban a los contratistas y proveedores. Dijo que habían implementado nuevos protocolos para eventos corporativos y gestión de proyectos. Luego preguntó, con cuidado y sin presión, si alguna vez consideraría trabajar con Vértice de nuevo bajo un nuevo liderazgo. Lo leí 2 veces y no sentí nada punzante. Ni ganas de ajustar cuentas, ni ganas de echar sal en la herida. Solo una clara comprensión de que algunas puertas se cierran por buenas razones. Respondí con un párrafo. Le agradecí la honestidad. Dije que respetaba cómo había manejado la situación una vez que tuvo los hechos. Confirmé que les deseábamos lo mejor, pero que estábamos totalmente comprometidos con Industrias del Golfo en el futuro previsible. Esa misma semana, estuve en la sede de Industrias del Golfo para una revisión trimestral. Caminando de regreso a mi camioneta, vi mi reflejo en las puertas de cristal de su vestíbulo. Vaqueros oscuros, botas, un polo de la empresa con el logo de Seguridad del Norte. El mismo atuendo que había usado en esa fiesta del club campestre, la misma apariencia profesional. Un resultado completamente diferente. Porque la diferencia nunca estuvo en la ropa, ni en el lugar, ni siquiera en el dinero. Se trataba de la línea que finalmente aprendí a trazar. Me enviaron afuera como si no importara. Así que tomé una decisión que demostró que sí importaba. ¿Y la mejor parte? No tuve que quemar nada para hacerlo. Simplemente dejé de sostener un techo que no estaba construido para respetar a las personas que estaban debajo. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente marcharte con la cabeza bien alta. El muelle de carga me enseñó eso.